Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad vamos a revisar TextAloud. TextAloud es un programa que traspasa texto a voz, pero tiene varias particularidades. Nosotros en un video tutorial anterior vimos lo que era RoboBraille, ¿cierto? Esta plataforma que permite hacer algo muy similar a lo que hace TextAloud, pero como les digo, ¿cierto? TextAloud tiene diferencias, varias, ¿ya? Primero, bueno, ¿qué es lo que hace TextAloud? Les muestro, les muestro de inmediato un ejemplo. TextAloud es un programa capaz de transformar cualquier texto en audio, utilizando una gran variedad de sintetizadores como Loquendo, AT&T y Scansoft. Se diferencia de otros software similares en dos aspectos fundamentales. Uno es la capacidad de procesamiento por lotes y otro es la edición de la pronunciación. Posee un valor aproximado de 40.000 pesos. Lo que hace TextAloud, ¿cierto? Bueno, aquí estaban las dos diferencias, ¿cierto? El procesamiento por lotes, que es la capacidad de procesar varios archivos de manera simultánea. Y lo otro es la edición de la pronunciación, ¿ya? Que eso tampoco lo tiene RoboBraille. El procesamiento por lotes se puede hacer en RoboBraille, pero requiere el envío de un archivo a la vez. En cambio, aquí yo podría poner 10, 100 archivos y producir 100 textos de manera simultánea. Primero, las opciones más a la vista que tiene este software, ¿cierto? De esta pantalla son las que podemos revisar acá. En esta pantalla hay un botón de abrir, un botón de nuevo artículo, un botón de save, que sería guardar, un botón de cut, copy and paste, ¿cierto? Cortar, copiar y pegar respectivamente, uno de deshacer, un botón de rehacer, un botón de borrado, un botón que es el que yo apreté recién para reproducir el ejemplo, que se llama Speak, un botón que se llama Cursor, que es para reproducir desde donde está el cursor, y un botón que se llama ToFile, que es para crear un archivo de audio de manera inmediata respecto a lo que estoy mostrando acá, ¿ya? El cuadro de texto que aparece cuando yo abro el programa es un cuadro en blanco en donde yo puedo llenar con un texto determinado. Esa es una forma de trabajar. La otra forma de trabajar es dándole una dirección, ¿cierto? En donde yo tengo un archivo de texto y ese archivo de texto llevarlo a la transformación a MP3, ¿ya? Para opciones de accesibilidad, lo que tendría que usar acá para los botones, porque los botones que les acabo de nombrar son botones de acceso directo, pero sobre eso están las típicas opciones File, Edit, View, Insert Tags. O sea, bueno, hasta File, Edit y View son botones convencionales, a los cuales como ingreso, ¿cierto? Aprieto la tecla Alt, y cuando yo aprieto la tecla Alt, no sé si se alcanza a notar, se subrayan ciertas letras. En el caso de File, ¿cierto? Que sería archivo, la F. En el caso de Edit, la E. En el caso de View, la B corta. Entonces yo aprieto Alt y la F y se abre la opción To File. Dentro de To File también voy a tener varias opciones como Open, New Article, que sería nuevo artículo, Open, que sería abrir, etc. Todas las opciones tienen ese mismo nivel de accesibilidad, ¿cierto? Todas yo puedo navegar con el Alt y también todas son compatibles con el JAWS. Es decir, cuando lo voy navegando con el JAWS, lo he probado, cuando digo Alt F me dice cuál es el contenido del botón, así que no habría ningún problema para acceder a todo lo que les voy a mencionar en este video. Pues bien, acá tengo opciones que tienen que ver con el tipo de voz, ¿cierto? Ahí dice Voice. Eh, este tipo de voz, ¿cierto? Que depende de la cantidad de voces que yo tenga instalada. Actualmente yo tengo Carlos de Colombia, Diego de Argentina, Esperanza de México, Francisca de Chile, Jorge de España, Juan de España, Montserrat en catalán, Elena, que es española también, Sabina, que es una voz mexicana, Cira, Paulina, que es mexicana, tengo Serena, que es de
Gran Bretaña, ¿cierto? Que es una voz en inglés, y Mónica, que es una voz en español. Jill creo que también es una voz en inglés. Esas voces yo se las he ido instalando. ¿Ya? Cuando uno compra el software nuevo, no viene con esa cantidad de voces. ¿Ya? Yo les voy a mostrar después la página en donde esto se puede adquirir y los valores aprox para que ustedes los tengan. Las voces, como les decía, se cambian de acá. Esto es para cambiar solamente las voces de la lectura que estamos viendo acá, la del cuadro blanco. ¿Ya? Aquí hay un indicador de velocidad. Se los voy a alterar para que ustedes vean cuál es la diferencia. En RoboBraille yo podía manipular entre 7 velocidades distintas, ¿cierto? La velocidad normal, que es la central, 3 hacia arriba y 3 hacia abajo, es decir, 3 como rápido, muy rápido, y más lento también 3 hacia abajo. Acá tengo 30 para cada lado, es decir, tengo una variedad de 61 velocidades considerando la velocidad central. ¿Por qué es importante esto? Porque las personas ciegas muchas veces requieren de una lectura más rápida, ¿ya? Y eso lo podemos constatar cuando eh, somos testigos de la utilización del JAWS, ¿cierto? Vemos cómo ellos utilizan el JAWS y la verdad es que uno no entiende muy claro, pero ellos entienden a la perfección y tiene que ver con el tema de la depuración de sentido. Acá voy a colocarles con la voz, ¿cierto? La puse en 20 la voy a poner para que ustedes vean a qué velocidad va a leer con la misma voz que le acabo de poner, que es la de Carlos de Colombia. TextAloud es un programa capaz de transformar cualquier texto en audio utilizando una gran variedad de sintetizadores como Loquendo, AT&T y Scansoft. Se diferencia de otros softwares similares en dos aspectos fundamentales. Uno es la capacidad de procesamiento por lotes y otro es la edición de la pronunciación. Posee un valor aproximado de 40.000 pesos. Si hago esto mismo, ¿cierto? Con una velocidad de menos 20, ¿cierto? Porque la de recién era de más 20. Voy a colocarlo acá. Y ahora aprieto cursor, ¿cierto? Que era el botón. Si yo dejo el cursor al final, o sea, al principio de un enunciado, no me lo lee completo el texto. Posee un valor aproximado de 40.000 pesos. Es como si estuviera un poco ebrio, pero bueno, es la voz con una velocidad de menos 20. Recordemos que a nivel central, ¿cierto? Sería 0. El pitch, ¿cierto? Que es para colocar la voz más aguda o más grave. Esto en realidad no he visto que se use. Creo que es solamente una opción bien accesoria, porque lo que hace es deformar la voz del sintetizador. Tengo varios botones acá arriba, no voy a entrar tanto en detalle por el tema de la profundidad, porque esto igual es un software que tiene muchas opciones, pero sí me interesa que ustedes aprendan las diferencias que esto tiene respecto al RoboBraille. ¿Ok? La primera diferencia que yo les señalaba es el procesamiento por lotes, ¿cierto? Arriba en donde dice Tools, ¿cierto? O Alt con la letra O, también accedo de esa manera. Hay una opción que se llama Batch File Converter. ¿Ya? El Batch File Converter es la opción de procesamiento por lotes. A todo esto, como nota al pie, eh, este software está de manera nativa en inglés. Existen versiones en español en internet, pero no son versiones originales de la empresa. Esto tiene aspectos que son negativos. El hecho de bajar una versión no oficial implica la inestabilidad del software. ¿Ya? Puedo estar pasando un texto y al final el programa se va a caer y me va a salir un error y se va a cerrar y no va a hacer nada. ¿Ya? Por eso es importante acá, ojalá trabajar con versiones oficiales. ¿Ya? El TextAloud, les adelanto, no es un software caro. Por eso también está dentro de esta capacitación para que ustedes también puedan pensar en la implementación. Acá donde dice Batch File Converter, ¿verdad? Tengo un botón que se llama Add File, ¿cierto? Y si yo voy a Alt y F, ¿cierto? Porque recuerden que se me abrió una ventana como una subventana. TextAloud, ¿cierto? Hay una ventana más pequeña que se llama Batch File Converter, por lo tanto tiene su propio botón de file. Y acá mismo, ¿cierto? Dice Add File, que cumple la misma función que el otro botón que les decía adelante. O sea, tiene dos formas de acceder.
Si yo le doy clic a Add Files o entro por File, me va a mostrar un listado de lo que yo tengo en mi computador. ¿Ya? Me va a mostrar todo el contenido que yo tengo en mi equipo y respecto a esto, ¿cierto? Yo puedo hacer la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda del documento. Si yo me doy cuenta, acá abajo, en la ventana, ¿cierto? Ahora se me abrió una tercera ventana, que es la ventana de abrir. Me aparecen los formatos que son compatibles con esta conversión, que son TXT, que son formatos de texto simple, doc y docx, ¿cierto? Que son formatos de Word, WPD, aparecen los formatos ODT, RTF, ¿cierto? Que son formatos de texto simple, los de WPD son formatos de WordPad, el formato PDF, ¿cierto? Siempre y cuando sean copias digitales. Este programa no tiene un OCR incorporado, por lo tanto no les va a leer el PDF fotocopia de la fotocopia, sino que les va a leer copias digitales y los lee súper bien. Y también formato HTML, que son páginas web, y formatos XML. Yo puedo ingresar cualquiera de esos textos, cualquiera de esas extensiones, para que ustedes para que lo puedan probar. Voy a buscar a ver si tengo algún texto por acá, un texto cualquiera. ¿Ya? Voy acá a abrir un documento que se llama planificación y rúbrica. Claro, todo esto es un documento que ustedes van a tener que trabajar, pero lo voy a colocar acá para solamente hacer la prueba. Abrir. Le di clic a abrir y a continuación el texto se agrega a esta lista. Esta lista, como les digo, puede tener muchos archivos. Luego, ¿cierto? Hay una opción que dice Output Directory, que es el directorio de salida, que es donde yo quiero que esto quede. ¿Ya? Yo lo puedo poner que quede en el escritorio, puedo hacer una carpeta de documentación o una carpeta en donde yo quiera que queden los formatos que yo voy a transformar. Y acá me aparece, ¿verdad? La lista. Le voy a poner que me guarde el documento en el escritorio. ¿Cierto? Le voy a dar clic a aceptar. Y luego me dice, bueno, hay varias opciones acá abajo. Yo les recomiendo que no las modifiquen, salvo la que tiene relación con la voz. ¿Ya? De repente hay personas que les gusta más la lectura de una mujer, la lectura de un hombre, conviene de repente tener dos voces, las voces no son caras, pueden comprar una voz de un hombre y una mujer, y la producción de texto, como les digo, depende de lo que ustedes quieran hacer. Vamos a pasar esto con la voz de Esperanza de México, ¿ya? Y lo que tienen que fijarse, esto no cambia solo, pero de repente por el uso puede que lo haya pasado a llevar, donde dice Audio File Format, el ideal es que diga MP3. Tiene muchos formatos. ¿Por qué? ¿Por qué es ideal MP3? Porque el MP3 es un formato de compresión de audio que combina casi a la perfección calidad y peso. Tengo muchos otros formatos, pero ¿qué es lo que pasa? Si tengo otro formato, a lo mejor se va a escuchar mejor, pero también va a pesar más. Y ahí pierdo un poco en lo que es la portabilidad. No nos olvidemos que este tipo de archivo estaría pensado para que un estudiante pudiese, en vez de portar un texto físico, pudiese portar una pista de audio en su MP3, en su celular. Y lo puedo escuchar en cualquier parte. Donde dice Bit Sample Rate, que es como la calidad, también déjenla en la que está, ¿cierto? Por defecto, voz por defecto, porque mientras mayor calidad tiene una voz, mayor también sería el peso, y la voz por defecto, como es una pista solamente de voz, conviene dejarla en voz por defecto. ¿Ya? Cuando ya tengo todo esto listo, ¿cierto? Como les decía, solamente concentrarse en el tema de la voz, lo demás, el tema de que diga en el formato de audio que sea MP3, luego le doy clic al botón Convert. ¿Ya? Cuando le doy clic a Convert, se abre una ventanita que se llama Batch Conversion Status, y lo que hace acá es mostrarme el estado de avance del archivo. Estos procesos no debiesen ser muy extensos y depende mucho del
documento. Si es un libro de 200 hojas, se va a demorar más de lo que se demora en un texto que tiene 3. ¿Ya? Lo bueno, como les decía, como es procesamiento por lotes, así como yo puse un archivo, puedo poner 100 y lo puedo dejar trabajando en la noche o a la hora de almuerzo y el programa va a trabajar solo. Yo les sugiero que cuando pasen libros por este programa, traten de pasar por capítulos o por sesiones de lectura. De repente, si alguno de ustedes quiere hacer un taller de lectura en clase, no van a pasar el libro completo. A lo mejor van a pasar una parte del libro y el resto del libro lo van a pasar, lo van a mandar por correo o lo van a poner a disposición de un correo electrónico, de una plataforma, de la biblioteca del colegio, etc. Acá, como les decía, ¿cierto? Aparece el estado en este batch conversion status. Ya llegó al final. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a ponerle OK. Voy a cerrar el batch file converter, ¿cierto? Porque ya pasé el archivo. Ahí puedo poner varios archivos, pero yo puse solo uno. Y a continuación, yo voy a mi escritorio, ¿cierto? Que yo lo tengo en otra pantalla. Pero abro Planificación, trabajo y módulo el audio, M3 planifique una experiencia de ¿cierto? aprendizaje mediada Y con el audio herramientas que ustedes no están escuchando, tecnológicas siguiendo la estructura el audio que ustedes están escuchando está sacado de un archivo de texto que nosotros habíamos diseñado previamente. de la planificación propuesta. Los criterios de evaluación de este trabajo se presentan en detalle en la rúbrica que se adjunta. Nombre docente. Establecimiento. Eso es lo que hace el TextAllowed desde el batch file converter. ¿Ya? Otra de las cosas interesantes también que tenía, que yo les decía que era un elemento diferenciador, es que tengo un editor de pronunciación. ¿Qué es el editor de pronunciación? El editor de pronunciación funciona de la siguiente manera. Yo acá voy a borrar las entradas que tengo, porque vamos a hacer un ejemplo concreto. ¿Ya? Si yo tengo un texto, ¿cierto? Y tengo una palabra como Piaget, ¿cierto? Bueno, todos nosotros conocemos quién es Jean Piaget. Voy a hacer que me lea que el programa me lea esa palabra y pongan ojo en la pronunciación que va a utilizar. Piaget. ¿Se fijan? Lo que dijo fue Piaget. ¿Ya? Entonces ahora, este programa, como les decía, que es una de las grandes diferencias que tiene con el RoboBraille, es que yo puedo editar la pronunciación. En el RoboBraille viene por defecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Me voy a Tools, ¿cierto? O Alt-O, y luego bajo donde dice Pronunciation Dictionary Maintenance. En esa opción, ¿cierto? Que sería como una mantención de la pronunciación o un diccionario de mantención de la pronunciación, se me abre una ventana en donde yo puedo agregar entradas, ¿cierto? En este diccionario que dice mi diccionario, que es el por defecto. Recuerden que también puedo entrar por file, ¿cierto? Alt F, porque este sería como un subprograma, una subventana del TextAllowed. Le pongo acá nueva entrada y se me abre una ventana como esta, en donde lo primero dice text matching, ¿cierto? Que me está preguntando lo que el programa tendría que encontrar para después yo decirle cómo lo tiene que decir. Me explico. Si yo quiero que la palabra Piaget, ¿cierto? Ahí lo escribí como, lo acabo de escribir yo en el TextAllowed, pero yo quiero que lo diga distinto. Yo quiero que lo diga así, Piaget. Y lo que hago acá es cambiar la G por una Y para cambiar la pronunciación. Pero esto no es un horror ortográfico. Muchas de estas cosas serían horrores ortográficos, pero es la pronunciación la que yo estoy editando. Como yo quiero que el programa diga Piaget. Entonces, ¿cómo veo si es que esto está bien? Me voy al programa, ¿verdad? Me voy al programa, vamos a ver si funciona. Le doy clic a Speak. Piaget. Piaget. ¿Ver? Si yo quisiera que dijera Piaget y cargara la voz en la E, entonces tendría que entrar y poner un acento, modificar la pronunciación. Estos vocabularios, o sea, esta edición de vocabulario funciona por instalación, pero yo también
tengo la posibilidad de exportar o importar los vocabularios, llevármelo a otro equipo, compartirlo. Tengo varias opciones con las que puedo jugar respecto al diccionario de pronunciaciones. Yo lo puedo sumar palabras, puedo restar palabras, puedo reeditarlas. Lo importante es que este proceso se hace solo una vez, ¿ya? Que eso es lo interesante, solamente una vez por palabra, ¿ya? Tengo otras opciones también que se las voy a mostrar rápidamente, que tiene que ver con este botón que está acá arriba, Insert Tags. Insert Tags, y para entrar con las opciones de atajo de tecla sería Alt-I. Alt-I, y aquí yo puedo hacer lo siguiente, puedo insertar pausas, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un texto muy largo, puedo insertar una pausa de 10 segundos para que cuando el estudiante lea la pista se dé cuenta que hay una pausa larga. Puedo insertar cambios de voz, en el caso de que un estudiante eh, le sea más fácil leer una voz, o sea, un texto de manera dual, pensando en un ejemplo, un texto en donde quiero que la primera oración, ¿cierto? Que es esta, la lea con una voz y luego el precio, solamente la parte final, la diga con una voz distinta. Yo con el cursor en esa posición le pongo acá Insert Tags, Dynamic, perdón, Voice Change, porque el Dynamic Voice Change es al azar. Acá en Voice Change yo le digo por qué voz quiero que la cambie. Entonces acá le pongo que la segunda voz sea la de Esperanza y yo le doy a lectura y fíjense lo que pasa. Textaloud es un programa capaz de transformar cualquier texto en audio utilizando una gran variedad de sintetizadores como Loquendo, AT&T y Scansoft. Se diferencia de otros softwares similares en dos aspectos fundamentales. Uno es la capacidad de procesamiento por lotes y otro es la edición de la pronunciación. Posee un valor aproximado de 40.000. ¿Se fijaron? Eso es lo que hace el tag de cambio de voz, el voice change. Puedo insertar aumentos de velocidad, puedo insertar pitch, que serían estas variaciones de agudo a grave, puedo insertar cambios de volumen, puedo insertar clip de audio, en fin. Tengo varias opciones acá que están a disposición de lo que ustedes quieran insertar para hacer textos más dinámicos, por decirlo así. Esto funciona como si fuese un comando en programación, o sea, donde dice acá hay un símbolo de mayor que, dice voice required, igual, comillas, name, todo eso es una secuencia de comandos. El texto cuando yo le doy lectura o cuando lo paso en MP3 no va a leer eso, sino que va a entender que cuando hay un signo mayor y un menor que, va a entender que lo que está al centro de eso es un comando, por lo tanto no lo lee, no lee el contenido y lo interpreta, más bien dicho. ¿Ya? Eso es lo que tiene de interesante este software. Yo creo que es una buena alternativa pensando en opciones de accesibilidad, pensando en temas de lectura que muchas veces son complejos de trabajar, el trabajo en talleres, talleres en sala, lecturas de diversos textos, creo que es una muy buena alternativa. El acercamiento a la lectura también, el tema de que los textos en formato físico son inaccesibles para las personas ciegas. Con esto podríamos darle un giro a eso y hacer que los textos sean portables y los estudiantes los puedan llevar. Eh, Iniciar proyectos que yo siempre lo he dicho, proyectos de audioteca en las escuelas son muy necesarios, o un proyecto de audiolibros que sea centralizado en alguna institución, como la Biblioteca de Ciegos, por ejemplo, en donde se trabaja con audiolibros pero con lectura humana. Y eso tiene sus pros y sus contras, porque requiere mucho tiempo. En cambio, con estos sintetizadores que no son tan mecánicos, ustedes lo escucharon algunos, no son tan mecánicos, no son tan aburridos de escuchar, y podríamos tener una audioteca bien acabada de documentos que estén de libre acceso. Pero eso ya sería a gran escala. Pero una escala más pequeña sería que ustedes pudiesen producir estos textos para trabajarlo en la sala con sus estudiantes. ¿Ya? Eso es Texaloud. Espero que lo hayan disfrutado, espero que les guste este programa. Lo que les decía en un comienzo, ustedes pueden
adquirirlo, ¿cierto? Por medio de esta página, TextAllow, ¿cierto? Que la empresa se llama NextApp. Esa es la empresa que hace el TextAllow. Los software el software que aparece acá, ¿cierto? Para saber el valor, me voy a me voy a Buy Now, comprar. Y en Buy Now, ¿cierto? Acá me aparece el valor. Ese es el valor que cuando uno lo compra por internet, ¿ya? Cuando yo compro la voz, o sea, cuando compro el programa por internet con descarga digital, me sale 21.003 pesos. Pero eso cuando yo lo compro por medio de Chile Compra, un mercado público, qué sé yo, que la exigencia de repente para gastar o para invertir estos dineros me sale más caro. Yo lo he visto, está en 40.000 pesos aprox. Ya lo puedo comprar el software, ¿cierto? Que es una cosa. Y luego también tengo la opción de comprar las voces que aparecen acá, donde dice Get the best voice available for TextAllow 3 on your PC. Eso es para adquirir las mejores voces. Están las AT&T, las Ivona, las voces Nuance. Yo acá, por ejemplo, puedo hacer clic en AT&T Natural Voice. Pongo acá abajo, ¿cierto? Abajo de eso que les nombré recién. Con el JAWS también van a llegar al mismo botón, que son 4 botones que son como las familias de voces que se venden. Y hay un botón que dice Buy Now o comprar ahora. Solamente estoy haciendo esto para mostrarles los valores. Entonces acá están las voces de Julia, de Lauren, de Mel, Ray, etc. Rosa, los últimos dos, ¿cierto? Que es Alberto y Rosa, son voces español latinoamericano. Las dos voces, ¿cierto? Cada una cuesta 24.500 pesos. Por lo tanto, estamos hablando de algo que es plenamente accesible. Esto no tiene límite de uso, las voces no se vencen. Ustedes podrían comprar una voz permanentemente sin renovar licencia, nada, ¿cierto? Queda para la escuela y es una voz que ustedes le pueden sacar un provecho enorme. ¿Sí? Entonces, eso sería si usted quiere bajar y probar las versiones de demo, ¿cierto? Ahí está, hay un botón en la misma página de NextApp que se llama Download. Acá están las opciones, ¿cierto? Si usted no tiene un número de serial, le va a dar una versión trial del programa. Lo puede probar. Si tiene por ahí alguien que lo tenga instalado, puede hacerlo. O sea, puede instalarlo. Si es que tienen alguna duda, no duden en preguntarme. Yo les puedo mandar el link directo del archivo y quedo a su disposición, ¿ya? Entonces eso sería. Nos vemos. Que estén muy bien.